Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues a una nueva sesión del curso de gestión estratégica de importaciones. Estamos ya iniciando el tercer mes desde que hemos pues comenzado con este curso que lo habíamos pues iniciado en los primeros días de enero. Durante los diferentes temas que hemos venido abarcando, nos hemos podido dar cuenta, todos los que nos siguen desde el Facebook o de pronto pues desde la sala virtual que tenemos de manera interna, y hemos ido viendo específicamente de que hay muchas cosas que dentro de la importación de pronto no le hemos tocado anteriormente, o quizás solamente nos hemos enfocado en algún punto en específico que está muy de pronto enfocado en el tema de la parte técnica, de la parte logística como tal. El día de hoy vamos a continuar desarrollando aspectos que nos van a permitir a nosotros de alguna otra manera tomar una perspectiva de lo que podríamos hacer nosotros como empresarios, ¿ok? En este mes nuevo, en este tercer y último mes, vamos a básicamente a reforzar todo lo que hemos venido conversando, pero vamos a entrar en detalles mucho más minuciosos que nos va a ayudar a nosotros como empresarios, importadores, a tomar decisiones. Como ya les dije inicialmente, es indispensable que toda aquella persona que quiere justamente enfocarse en el tema de la importación necesita planificación sobre todo y proyección sobre el mercado al cual quiere pues justamente ingresar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de planificación, tenemos que tomar diferentes aspectos, pero para planificar tenemos que también conocer cuáles son pues esos problemas a los cuales generalmente se enfrenta un importador. Entonces, si bien es cierto, la importación como tal no tiene un procedimiento específico para solucionar cualquier tipo de problema, sí podríamos analizar y ver qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo y qué problemas son a los que a menudo, a los que de manera constante se enfrenta un importador como tal. Entonces, resulta necesario para nosotros conocer estos principales problemas porque ya nos va a dar una mejor pauta de cómo solucionarlos, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengamos pues esto en cuenta. Ok, chicos, entonces el día de hoy vamos a iniciar pues el mes, lo que corresponde a marzo, hablando sobre cuáles son estos principales cuellos de botella, qué recursos tecnológicos de pronto al interior de la empresa yo podría usar, no solamente tecnológicos como tal, sino recursos informáticos, recurso humano, recursos financieros, cualquier tipo de herramienta que yo como empresa debería de tener para solucionar estos principales cuellos de botellas que surge siempre al momento de importar. Para aquellos que nos están escuchando quizás por primera vez, ya nosotros comentarles que los que venimos pues escuchando la sesión estamos ya más que acostumbrados a efectivamente entender la importación no como un tema operacional solamente, sino que vamos más allá atacando lo que sucede en el día a día, ¿ok? Entonces, esta clase va a ser muy importante para aquellos que se conectan por primera vez porque vamos a discutir diferentes aspectos que de pronto no los hemos analizado o si lo hemos visto no le hemos dado la solución correcta. Entonces vamos a continuar con la sesión pues de hoy. ¿Ok, chicos? Cuando nosotros intentamos enfocarnos en algún proyecto de importación, generalmente el común denominador de los importadores suele pues realizar este tipo de comercialización internacional de forma empírica, ¿ok? Sin embargo, no nos damos cuenta de que la importación como tal no solo te trae responsabilidades en el ámbito comercial con tu proveedor, sino que tú también comienzas a adquirir responsabilidades a nivel nacional, porque el hecho de nacionalizar una carga no es una actividad que sea menos importante que de pronto hacer la compra con el proveedor o agendar esa orden de compra con el proveedor. Entonces, siempre que uno importa de forma empírica, efectivamente la iniciativa, el emprendimiento es valorable, definitivamente,
Pero dentro de ese camino obviamos muchos temas que nos llevan muchas veces a tener que asumir costos por multas. Y estas multas al final lo único que hacen es incrementar el costo al cual yo tuve pues que eh, planificar, proyectar mi importación versus lo que realmente debería pues utilizar. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas en los cuales los importadores generalmente cometen errores? Por ejemplo, uno de ellos es de que efectivamente el tipo de mercancía e incluso el valor declarado de esa mercancía no corresponde con lo que se transporta. Y esto ocurre constantemente, ¿ok? ¿Qué sucede? De pronto yo, Anthony, quiero importar algún producto en específico. Vamos a imaginar, ¿ok? Queremos importar bicicletas, ¿ok? Entonces nosotros importamos la bicicleta, eh, contactamos a algún agente de aduana, de pronto no tenemos esa sinergia con el agente de aduana y lo que va a suceder puntualmente es de que yo voy a terminar trabajando con algo que uno de sus compañeros hace unos días, dos de sus compañeros en realidad hace 2 días mencionaron. Terminan trabajando con la partida arancelaria que les da justamente su proveedor. ¿Es correcto? Sí es correcto, pero hay que detenernos un momento. Generalmente los primeros dígitos de una partida arancelaria son dígitos, son nomenclaturas que es reconocido a nivel internacional, ¿ok? Los demás dígitos que le siguen a estos 6 primeros, a estos 4 primeros básicamente, son ya más que todo designados por cada aduana de cada país. No obstante, el tema de no reconocer o de no saber declarar el correcto tipo de mercancía no pasa solamente por conocer, conocer la partida arancelaria, porque de pronto tú me podrías decir, profesor, está bien lo que usted indica, pero yo no soy conocedor de qué partida arancelaria utilizar, ¿ok? Pero no lo veamos desde ese enfoque. Veámoslo desde el enfoque del criterio que tenemos que tener nosotros y siempre de alguna otra manera entender que quizás lo que nosotros analicemos se encuentre errado. ¿En qué sentido? Volvamos al ejemplo. Hablábamos que de pronto nosotros queremos importar bicicletas, ¿ok? Entonces, bajo esta figura, lo normal es que tú tomes la partida que te da tu proveedor. Pero ¿qué pasa si es que esa bicicleta tiene un aditivo, una característica adicional que ya no necesariamente podría ser una bicicleta? Imaginemos que tenga un motor específico. Entonces, en ese momento ya la figura del proceso, como tú vas a importar, cambia radicalmente. ¿Ok? Entonces, cuando no estás declarando realmente lo que estás trayendo, van a suceder dos cosas. O una de dos, o te ponen una multa muy grande por justamente puedes declarar algo que en teoría no coincide, o de pronto pues te puedes ver afectado a que si tú pensabas acogerte a algún beneficio arancelario al uso de algún certificado de origen, no lo vas a poder usar porque efectivamente el producto al que tú estabas apuntando no aplica al día de hoy para esta nueva nomenclatura que seguramente la aduana peruana le va a determinar. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros siempre tenemos que manejar, chicos? Como siempre lo dije en algún momento, siempre dudemos de lo que conocemos. Muchas veces como importadores pecamos de asumir de que ya sabemos manejar un producto en específico que lo venimos importando constantemente, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, siempre sugiero que cuando ustedes importen un producto, al menos en los primeros embarques, conversen con el agente de aduana para que les ayude justamente a definir la partida arancelaria que van a usar aquí en Perú. No se conformen con la partida arancelaria que les va a dar el proveedor, porque no necesariamente esa partida va a ser aceptada aquí en Perú en su totalidad. Eso es uno. Dos, ¿qué te permite a ti de pronto negociar y conversar con tu agente de aduana para que te dé el soporte de pues efectivamente tener esta partida arancelaria? Te va a permitir descubrir de que hay algunos productos que tú quieres importar y que no necesariamente tienen una partida asignada. Profesor, ¿y en este caso cómo haría?
En este caso, podrías a través de tu agente de aduana solicitar que la aduana peruana le asigne una clasificación al producto que estás importando. Esas son las dos formas en las que tú siempre tienes que manejar todos los productos que empieces a comercializar. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta, chicos, y estos errores, a pesar de que los menciono, ocurren constantemente. ¿Ok? Ocurren constantemente. Y es más, nunca hagan su traducción de factura comercial por su cuenta. Muchas veces cuando el agente de aduana no tiene conocimiento o no tiene claro el tema de la traducción, les envía un formato para que ustedes lo llenen. Pero lamentablemente a veces esto que debería ser llenado por su proveedor lo terminamos llenando nosotros. Un síntoma, y siempre ténganlo en cuenta, de que la gente de aduana no tiene claro lo que estás importando es que te solicita una traducción de la factura. Entonces, si él no lo tiene claro y adicionalmente tú no tienes claro lo que vas a llenar en ese formato, es mejor que soliciten en conjunto a la aduana peruana una clasificación, una selección, una asignación a la partida arancelaria correcta. ¿Cuál es otro de los problemas que surge constantemente cuando nos metemos en el rubro de la importación? Es que siempre, chicos, no sé por qué, pero siempre nos olvidamos de colocar el Incoterm. ¿Cuál es la mejor forma de atacar este tema? Desde el momento en que comenzamos a revisar la documentación en origen. Por eso que las clases anteriores tienen mucha hilación con la de hoy. ¿Ok? Porque efectivamente en el marco aduanero, en el tema de DAN, tenemos que entender de que la factura es el documento más relevante que nos va a permitir a nosotros tener nuestra DAN regularizada. Sin embargo, son muchas las facturas, chicos, que siempre llegan sin Incoterm. Siempre que ustedes soliciten una factura, tengan mucho ojo con el Incoterm que se está usando, ¿ok? Si es FOB, lógicamente, como lo revisamos al inicio de la clase, va a tener lo que corresponde al valor de la mercadería. Si es CFR, ya no solamente va a incluir el valor de la mercadería, sino que también adicionalmente va a tener pues el flete como tal, y así sucesivamente. Otro de los errores que siempre observo es que tratamos a esta venta internacional como una venta nacional. ¿Y a qué me refiero? A que en muchos casos he podido apreciar facturas de importación que tienen incluido el impuesto del IGB, ¿ok? El impuesto general a las ventas. En este caso, la factura como tal no la lleva. ¿Por qué? Porque básicamente el IGB va a ser pues calculado al momento que tu agente de aduana haga una proforma de los derechos arancelarios que vas a pagar. Es en ese momento, porque la carga ya cruza suelo peruano y pasa a ser un producto de distribución nacional, donde en ese momento se le asigna este porcentaje del impuesto general a las ventas. Pero eso no quiere decir que tú tengas que pedirle a tu proveedor que dentro de la factura comercial considere el IGB. Eso sí tengámoslo muy en cuenta. ¿Ok, chicos? Siempre hacen esta pregunta, siempre les genera confusión y en realidad es normal. ¿Ok? Y es un tema que no siempre lo tocan a detalle o que de pronto pues quizás por no querer incomodar la clase, no hacen la consulta, no les deja claro y lo que se genera son pues facturas distorsionadas que lo único que va a hacer a la larga es retrasar la importación. Si tú de pronto sobre estos tres errores que hemos encontrado estás trabajando una factura electrónica, no va a haber quizás tanto problema. El próximo problema sería que tendrías que esperar a la noche para que tu cliente te pueda dar la respuesta por el cambio de horario y te pueda juntar el nuevo documento. Pero si estamos hablando de facturas originales, que lógicamente son pocos los que ya trabajan así, tendrías que enviar una factura nueva por un courier. Y eso definitivamente es un gran problema para todos aquellos importadores, ¿ok? Entonces tengamos muy en cuenta este punto. Así como encontramos fallas, chicos, en los documentos de embarque en cuanto al contenido, también sucede algo muy importante, y es que encontramos ausencia de documentación original.
¿Qué sucede con este caso? Básicamente sucede que cuando muchos de nosotros intentamos empezar en este rubro, no tenemos claro específicamente cuáles son los documentos de embarque. Cuestión que con nosotros ya no sucede, porque hemos efectivamente pues revisado a detalle cuáles son los documentos mínimos de embarque que debemos tener cuando queremos importar. Hablamos de un BL, de una factura, de alguna certificación fitosanitaria, de limpieza, puntualmente que nos puedan pedir, de un packing list. Entonces tenemos bien mapeado al día de hoy lo que necesitamos como mínimo para poder efectivamente pues proceder a solicitar los documentos de importación. Sin embargo, cuando nos iniciamos, no todos tienen conocimiento de ello. Entonces, ¿por qué obvian? Es lógico, por no conocimiento, ¿ok? Pero también hay un tema muy pendiente aquí y esto nos sirve para refrescar un poco la clase de, que detallamos hace un mes más o menos sobre el Bill of Lading. ¿Por qué tenemos ausencia de documentación? Porque no sabemos muchas veces si los documentos son electrónicos, si los documentos, si los conocimientos de marca son electrónicos, si son físicos, no definimos antes de que el contenedor zarpe el puerto de origen. Un caso muy puntual que veo en los clientes es que, por ejemplo, trabajan sus documentos de embarque, pero se olvidan de algo muy relevante, de preguntarle, más que preguntarle, de instruirle al proveedor qué tipo de emisión se va a generar. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Tú aprobaste los documentos, el cliente te envía pues los documentos de embarque y cuando, por ejemplo, tiene que enviarte el BL, coge una copia, te los envía, llega el sobre aquí a Perú, ¿ok? Tú los derivas a tu agente de aduana y tu agente de aduana cuando la carga ya está aquí, te dice, oye Anthony, en este caso por favor me está faltando el BL original. Y en ese momento tú te preguntas y podrías responder incluso que ese BL está en el sobre. Pero te das con la sorpresa de que esos BL que están allí solamente son copias sin valor comercial. Preguntas a tu proveedor y en ese momento siempre sucede que recién el proveedor te dice que la emisión de los BL son como originales y los emiten en el puerto de origen. En ese momento tienes dos opciones. O de pronto esperar que el proveedor te envíe ese BL a destino, en este caso a Perú, que puede tardar unos 5 o 6 días, o tienes la opción de negociar con él, de pedir el cambio del tipo de emisión. Podría ser emisión de originales aquí en Perú, podría ser pues una liberación electrónica como el Telex Release, que es lo que hemos trabajado, una emisión Seaway Bill, que es una emisión digital totalmente. Entonces, bajo esa manera, exacto, Eric, un Express Release, ¿ok? Bajo esa figura que nos comenta Eric, podríamos trabajarlo. Pero aquí no solamente estamos tocando el problema. Aquí lo que estamos haciendo es mencionarlo, pero también darle una solución como la que nos acaba de decir Eric justamente. Y sí, efectivamente, tenemos que tener en claro cómo es que va a ser emitido cada documento que vamos a trabajar. Al día de hoy hay mucha documentación que se está digitalizando. Y de pronto, imagínate, tienes un BL electrónico, tu factura es electrónica, tu packing list es un formato que puede ser trabajado por correo, ¿ok? De pronto no necesitas, en este caso decides no usar un certificado de origen y son los únicos documentos que necesitas. ¿Qué necesidad tendrías entonces tú de tener que pagar en todo caso o pedirle a tu proveedor que te envíe los originales por un courier si en teoría no hay originales? Entonces, para ti definir qué documentos son emitidos necesariamente como originales y cuáles no te va a ayudar un montón. Si tú logras trabajar toda tu documentación de manera electrónica en su mayoría, vas a tener una gran chance de efectivamente pues reducir, ¿ok? Ese lead time desde que el producto empieza a fabricarse en las empresas de tu proveedor hasta que pueda llegar al consumidor.
Y eso es un plus para ti. Ahora con el tema de los despachos anticipados, definitivamente pues la documentación electrónica está prevaleciendo más. Y eso es lo que la gente de aduana incluso ya está fomentándolo con mucha anticipación a todos los importadores. Entonces, en resumen, ante la ausencia de documentación original, tu solución es siempre conocer qué tipo de documento vas a trabajar. ¿Va a ser electrónico? ¿Va a ser físico? Y dentro de lo recomendable, siempre te sugiero que trates de trabajar todo electrónicamente. Algo que está sucediendo y que he podido ver, y yo me animaría a decir que esto se va a convertir quizás en una realidad en 1 año o 2 años a lo mucho, es de que cada día el envío de couriers se está volviendo menos deseado, porque las nacionalizaciones de cargas, chicos, en otros países se está haciendo tal cual aquí. Se está trabajando con scan de documentos, ¿ok? Y esto es una ventaja muy grande para nosotros. Porque, por ejemplo, nos vamos acá a nivel Perú. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para volvernos digitalmente en el ámbito, digitalmente 100% en el ámbito documentario? Que pronto, por ejemplo, SENASA logre volver todos sus fitosanitarios para todos sus productos, para todos sus destinos en formatos electrónicos. Y sobre todo que las entidades certificadoras, ¿ok? Las entidades emisoras de estos certificados de origen logren pasar a ese gran salto de poder trabajar su documentación de manera electrónica. Esta figura que estamos viendo también lo vienen haciendo los países de donde nosotros importamos. Entonces, seguramente en los próximos años, el uso de los couriers para poder enviar documentación de embarque, estoy más que seguro que va a caer. Y eso para nosotros es una ventaja muy grande, como les digo, porque vamos a evitar ese tiempo de tener que esperar 3, 4, 5, 7 días en esperar que llegue la documentación. Y más aún, si ahora tenemos esa, eh, eh, esa forma en la que SUNAT fomenta el uso de la documentación electrónica a través de los despachos anticipados, nos ayuda mucho más. Entonces, tengamos en cuenta, chicos, que una solución en realidad para atacar a todos estos problemas que vemos en esta pirámide es trabajar la documentación electrónica. Eviten trabajar documentos físicos. Cualquier corrección que se tenga que hacer en una documentación electrónica es más rápida que tener que trabajar con los documentos físicos. Ahora vamos a hablar mucho más a detalle de lo que hemos venido conversando. Efectivamente, cuando nosotros necesitamos de pronto declarar un tipo de mercancía, lógicamente, pues tenemos que estar seguros de la partida arancelaria que estamos poniendo, ¿ok? En realidad, si nosotros nos equivocamos de pronto en declarar la partida arancelaria, quizás los aranceles, en realidad los derechos que tengamos que pagar podrían incrementarse, ¿ok? Y siempre nos vamos a ver sujeto probablemente a una sanción, cuestión que nosotros no queremos enfrentar. Incluso una mala declaración de una partida arancelaria, chicos, puede generar un efecto dominó en todos los demás documentos de embarque. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar una multa por actualizar el BL, porque el BL tiene la partida arancelaria errada, ¿ok? Entonces, todos estos trámites, imagínate tener que pagar una multa para generar un nuevo BL. No tanto es el tema del costo, sino es el tema del recurso tiempo que tú vas a invertir. Si tenías solamente, pues, no sé, 3 días, 5 días de almacenaje libre, bueno, no te va a ser suficiente probablemente. Entonces, siempre tenemos que como importadores apuntar justamente pues a ver de qué forma podríamos reducir estos elementos. Ahora, sí es bueno mencionarlo, lógicamente que nosotros no estamos inmersos en este punto que les voy a indicar, pero definitivamente la mercancía ilegal no puede ser un tipo de mercancía que nosotros tenemos que trabajar. En cualquier parte
en cualquier disciplina que nosotros nos enfoquemos, siempre tiene que estar de lado esa parte de la ética al momento de accionar en cualquier rubro al que nos dediquemos, ¿ok? Entonces, definitivamente, el intentar trabajar una mercancía ilegal, lo único que va a proceder, lo único que va a generar es embargar tu carga, ¿ok? Y probablemente a ti en futuro no te permitan importar o si importas vas a tener muchos problemas aduaneros al momento de poder intentar nacionalizar esa carga. Entonces, siempre chicos, vayamos por lo correcto. Como siempre les he dicho y les dije en algún ejemplo y este mensaje lo recibí en algún momento, cuando tienes dudas de qué declarar, de qué tipo de transferencia declarar, de cuántos bultos colocar, cuando hay discrepancia entre los documentos, cuánto peso colocar, cuál es el precio que voy a colocar, la única respuesta que te va a llegar a hacer una operación correcta es declarar lo realmente comprado. ¿Ok? Esa es la clave para que efectivamente toda tu documentación marche uniforme y sobre todo para que la carga salga, se nacionalice en el momento pues correcto. En cuanto a la factura, cuando de pronto pues no contiene un Incoterm, lo que tú estás obviando allí es decirle a la aduana cuáles van a ser las obligaciones tanto de tú como importador como tu proveedor. ¿Ok? Lo que aduanas no sabe en ese momento es cuánto es el costo que va a asumir ese comprador y cuánto es el costo que va a asumir tu proveedor. Entonces, definitivamente, obviar un Incoterm es un tema muy relevante. Y para ello, nosotros necesitamos conocer cómo es que lo debemos usar y cuáles son los que debemos usar. Y volvemos a esa idea vaga de pronto pues pensar de que no podríamos conocer cuáles son los Incoterms porque de pronto abro los Incoterms 2020 voy a encontrar una infinidad de siglas. Pero en una de las sesiones que hemos practicado, y efectivamente para aquellos que de pronto no lo pudieron ver en vivo, está grabado en la página en el fanpage de Camex y efectivamente allí ustedes van a poder entender que no necesitamos al momento nosotros memorizar todos los incoterms. Trabajemos con los que al día de hoy realmente se usan, que es el CFR, que es el FOC, que es el Export mismo, que es el propio CIF como tal. Entonces, bajo esa premisa, teniendo en cuenta cómo es que funcionan estos cuatro Incoterms, estamos más que cubiertos al corto y al mediano plazo. ¿Ok? Entonces, siempre solicitemos colocar el Incoterm. Algo en donde me detengo, sobre todo sucede cuando comercializamos en el mercado asiático, siempre, no sé, siempre el proveedor no coloca el Incoterm generalmente. ¿Ok? Y tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le pedimos una cotización al proveedor, ¿ok? Imaginemos que es un proveedor asiático. Él lo que nos va a enviar, en principio, no es una factura, nos va a enviar una orden de compra, ¿ok? Un purchase order, como le conocen. ¿Cuál es el detalle? Que siempre que ustedes reciban esa proforma, siempre van a encontrar una columna que dice POL, o sea, Port of Loading, puerto de carga, el puerto de origen, en resumen. ¿Qué sucede? Que en estos casos, en la proforma, no colocan el Incoterm. Lo normal es que siempre en una proforma o en una factura correctamente elaborada vaya la frase POL más el Incoterm que van a usar. Por ejemplo, POL Shanghai, es decir, Puerto Shanghai, FOC. POL Hong Kong, CFR. ¿Ok? POL Kaohsiung, CIF. Es decir, una factura, una orden de compra, siempre debe tener esta nomenclatura. Puerto de carga, ¿ok? Puede ser Puerto Shanghái, Hong Kong, Kaohsiung, Keelung, etcétera, acompañado del Incoterm que vamos a trabajar. Pero
Tú me podrías decir, profesor, pero si es electrónico lo corregimos. Sí, está bien, pero por ese lado no estoy enfocando en este momento ese error. ¿Qué va a suceder? Imagínate que esa orden de compra que te dio tu proveedor, ¿ok? Decía, no sé, POL Shanghai, ¿ok? Y te estaba vendiendo la mercadería. Vamos a ver, vamos a imaginar que estabas comprando pues 1000 sillas, ¿ok? Y te los estaba vendiendo, estamos lanzando números rápidos, ¿ah? A $20,000, ¿ok? Listo. Entonces, cuando tú has hecho el abono y has negociado todo, vas a pasarle la información o los documentos electrónicos a tu agente aduana y la agente aduana te va a observar y te va a decir, oye, Anthony, esta factura, o mejor dicho, en principio, esta es una proforma, necesito que me envíes la factura. Y segundo, necesito que dentro de la orden de compra o tu proforma y tu factura coloques el Incoterm porque estoy viendo que tú has negociado una orden de compra y acá no dice cuál es el Incoterm. Y cuando sucede eso, te vas a quedar como esta imagen que estás viendo aquí. Porque vas a decir, entonces, ¿qué negocié? Y si de pronto tú estabas pensando en negociar un FOB mínimo, ¿ok? Asumiste que era un FOB, lo que va a suceder es lo siguiente. Tú le vas a decir al proveedor, oye, proveedor, tu proforma no dice el Incoterm. Por favor, colócalo como FOB. Y el proveedor normalmente te va a decir, ok, pero el precio que te vendí, el precio que me has abonado incluso es X. Es decir, cuando tú pensabas que ibas a invertir $20,000 para que tu proveedor te coloque la carga sobre el buque, ahora ya no solamente vas a tener que invertir esos $20,000, sino vas a tener que contratar un operador en destino, en origen, perdón, para que justamente haga toda esa logística necesaria. Y como te lo va a vender en export, esos costos logísticos en origen, ¿quién los asume? Tú. Entonces, el tema de la ausencia de un incoterm no es para nada sencillo. Lo menos preocupante es el tema de la corrección de la factura. Ese no es el tema. El tema es que puedes comenzar a generar una eh, confusión en lo que negociaste desde el inicio y siempre el proveedor va a tratar de ganar espacio por su lado. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes generen una orden de compra, eh, pongan mucho ojo en eso. Pongan mucho ojo en eso porque he visto a importadores que después de haber hecho toda una gestión, de haber hecho un muestreo y todo lo demás, terminan, se termina cayendo la negociación por este simple hecho. Porque ya el costo se eleva más y porque, bueno, el proveedor no le avisó. Así que tengamos mucho cuidado con este punto. El tema de la factura de venta, generalmente en algunos importadores, como les digo, ellos incluyen el IGB, ¿ok? Pero no es así, ¿ok? En el caso de las cargas de exportación, de importación, generalmente todo lo que va acompañado, va dentro del comercio exterior, no está afecto a la colocación del IGB como tal. Entonces, cualquier factura que nos emita, chicos, nuestro proveedor, coloquemos efectivamente pues la factura sin que se afecte al IGB. Y esto es el tema menor, porque si sucede finalmente te actualizan la factura y el monto está allí. Pero el tema es de que muchas veces los importadores no conocen y terminan abonándole al cliente el valor de la carga más el 18%. Y hacer una transferencia interbancaria, internacional, para una empresa pues que ya tiene experiencia, es algo sencillo en cuanto a solicitar la devolución. Pero para una empresa como nosotros que estamos iniciándonos, solicitar la devolución de un saldo en exceso, de un saldo a favor que tenemos en las cuentas de nuestro proveedor, puede tomar semanas. ¿Ok? Entonces, siempre chicos, tengamos en cuenta que la factura de importación como tal, en el momento, antes de que la carga llegue, no está afecta a que nosotros paguemos ese IGB, porque ese IGB que no le vamos a pagar al importador, perdón, al proveedor, lo vamos a pagar al momento de hacer la nacionalización.
Entonces, si tú pagas a tu proveedor y luego pagas aquí en Perú, vas a tener un cobro doble y allí ya tus costos están totalmente inflados. Entonces tengamos muy en cuenta este detalle, chicos. Y no es no es un monto menor. O sea, si tú ves el 18% como una boleta, perdón, como una factura nacional que de pronto es con un monto pequeño, imagínate sacarle ese 18% a 50.000, a 60.000, a 70.000, a 80.000 dólares. O sea, no es un monto para nada despreciable. Entonces, como empresa, siempre tienes que tratar de no soltar toda esa liquidez, porque eso es lo que a ti te va a permitir seguir justamente trayendo más contenedores. En el tema de la documentación original, eh, siempre, chicos, como les digo, opten por el camino más sencillo, que es la digitalización. Si van a trabajar documentos originales, que va a suceder, ¿ok? Porque ¿qué sucede? Que hay relaciones comerciales entre Perú y algún puerto en origen, donde trabajan algunos proveedores con ciertas líneas navieras que para ciertos destinos no siempre tienen una emisión electrónica, por ejemplo. Llevémoslo desde este punto, veámoslo por un momento desde el punto del exportador. Nosotros somos exportadores, vendemos una carga al exterior y queremos liberarlo electrónicamente a un cliente que tenemos en España, ¿ok? Pero te va a llamar la línea y te va a decir, oye, Anthony, no puedo liberar la carga electrónicamente porque nosotros no contamos con ese tipo de emisiones allá. Te podemos emitir como un original en destino. Es decir, que lo impriman en destino, que el cliente lo recoja, ¿ok? Y lo devuelva firmado. Lo mismo sucede aquí. En nuestro caso, no todos los países tienen negociados con nosotros la emisión electrónica. Entonces vamos a tener que estar muy atentos a ello. Siempre desde el momento del SARPE tenemos que nosotros definir qué tipo de emisión vamos a trabajar con el proveedor. Entonces, si por ejemplo, en el caso de Perú, si existe una negociación donde a este país que te está vendiendo esta carga, no le permiten emitir una documentación o una liberación electrónica, es importante que definas qué tipo de liberación se va a manejar en reemplazo de ella para hacerlo desde el momento en que la nave zarpa. ¿Ok? Pues efectivamente, imagínate que tú recibes tu carga, nunca conversaste qué tipo de liberación ibas a trabajar. ¿Ok? Entonces la carga llega, eh, haces un despacho anticipado, le pasas la información escaneada a tu agente de aduana, pero en ese momento recién te das cuenta que la emisión del BL es en destino, es decir, en Perú. Llamas al forwarder que se encarga de emitir estos BLs o la línea naviera, y la línea naviera te va a decir, oye, Anthony, en este caso vas a tener que acercarte a mis oficinas a recoger el BL original, lo vas a tener que firmar y nuevamente devolverlo para recién darte o la liberación de la carta. ¿Qué sucede aquí? Que efectivamente tú lo vas a hacer, ¿ok? Pero vas a tomarte por lo menos un día en decirle a tu agente de aduana que envíe un personal a recoger el BL, ¿ok? A la línea naviera. Probablemente te tomes un día más en el cual ese agente de aduana te lleve el BL a tu oficina, ¿ok? De repente, si el representante legal de la empresa no se encuentra en la oficina, está de viaje, está en una reunión, probablemente lo firme un día después. Y generalmente recién al día siguiente de firmarlo se deja en la oficina de la línea otra vez. Entonces, allí estamos hablando de que te estás tomando unos 3 a 4 días como mínimo adicionales que lo podrías haber gestionado antes que la carga llegue. Entonces, siempre tengamos ese orden, porque imagínate que estés usando tus pocos días de almacenaje que podrías tener por esta falta de planificación. Entonces, como yo les digo, por estas cosas son las por las que generalmente se dan las demoras al momento de los retiros. No veamos el hecho como un tema consecuente donde simplemente vamos a decir, oye, el agente de aduana hizo una mala gestión
y al final no me está entregando la mercadería a tiempo, ¿no? Analiza, haz una introspección sobre las acciones que has realizado tú para agilizar la documentación y la operatividad. Entonces, al día de hoy, y me quiero detener en este punto, porque ahora sí podríamos decir que la importación no solamente es operativa, es comercial y es también documental. ¿Y por qué? Y esta es la hipótesis que yo siempre y la sustento también, ¿ah? ¿Ok? Donde yo definitivamente estoy seguro que el 70% de cargas que se demoran en retirarse es por un tema documentario, no por la operación, porque la operación como tal ya tiene sus días de retraso de por medio. O sea, son cosas que tú no vas a poder cambiar a menos que cambie la forma de operar, pues, de las naves, donde básicamente tú vas a tener, pues, que para poder retirar la carga vas a tener que esperar que lancen tu canal y para tener el canal tienes que esperar de pronto, pues, que emitan el volante de despacho, que emitan una tarja, y justamente para evitar esto, lo que ha hecho justamente Sunag es generar el despacho anticipado, ¿ok? Para tener el canal desde antes que llegue la carga. Pero si tú a pesar de eso, recién en ese momento en que llegó la carga, donde tenías canal, no sé, pues naranja, pero no te percataste de ese detalle de la emisión de los BLs originales, vas a terminar incurriendo en 3 4 días. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta qué tipo de documentación finalmente vas a trabajar, ¿ok? Entonces, siempre, chicos, veamos el tema de la documentación como parte relevante en el proceso de retiro de documentos, ¿ok? Es muy importante este punto. ¿Qué otros temas también encontramos y que generan problemas, ¿ok? A nosotros? Y este es un tema que no tiene nada que ver con el aspecto técnico, pero que impacta mucho más que lo que hemos venido haciendo. Vamos a numerarlo. Uno de ellos es el idioma y sus barreras, ¿ok? Y los vamos a ver a continuación. El idioma como tal, chicos, es una barrera muy grande para aquellos que pensamos de que necesariamente tenemos que culminar un idioma para poder, pues, comenzar a importar. Anteriormente lo dije, no es necesario. Es decir, eh, es un golazo definitivamente, pues, si es una aptitud con P, eh, de ti como emprendedor que tengas, pues, la capacidad de manejar un idioma adicional. Eso que te va a permitir manejarte con mejor fluidez con tus proveedores, ¿ok? Incluso si los visitas a nivel internacional, la comunicación va a ser mucho más manejable. Si te vas al Asia, todos prácticamente las personas del Asia manejan el inglés y tú podrías desenvolverte tranquilamente, ¿ok? Es más, si tienes que comenzar a hablar de muestras, preparación de muestras por un WhatsApp, por un Teams, por un Google Meet, el idioma te va a ayudar muchísimo. Pero no es aquella barrera que tienes que primero culminarla para recién comenzar a importar. Al día de hoy, los traductores de Google Meet, perdón, de Google, otros tipos de traductores pagados, son herramientas muy grandes que te van a ayudar a ti a justamente a desenvolverte con tus proveedores. Entonces, que esto no se vuelva una barrera que tú te pones. No esperes terminar algo, un idioma, para recién importar. Podrías hacerlo a la par si es que lo consideras así. Pero si no tienes la capacidad para como empresario o un costear un curso que de pronto te ayude a manejar un idioma, un segundo, un tercer idioma, no te encierres en ese punto. Busca soluciones, busca alternativas. Al día de hoy, este traductor de Google es una herramienta maravillosa. ¿Cuál es la clave que tienes que saber para usar bien el Google, el traductor de Google? Y esto es importante, ¿ah? Muchas veces, es más, cuando a veces tenemos que pagar una traducción de algún documento, ¿ok? Contratamos a un traductor, he visto importadores, ¿ah? Contratando un traductor como tal para que puedas cambiar a otro idioma la información. Y cuando les pregunto es, oye, pero este era algo de 5 párrafos que tenías que presentarlo.
¿por qué invertiste en ellos si podrías hacerlo tú por tu cuenta? Y la respuesta es de que el traductor, valga la redundancia, traduce mal. Siempre decimos eso. Y la verdad es que es incorrecto lo que indicas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Traduce mal? Sí. Traduce mal porque tú escribes mal. Traduce mal porque el castellano, al momento de escribirlo, lo escribes incorrectamente. Obvias comas, obvias signos de interrogación, obvias pronombres, ¿ok? Obvias plurales, singulares, ¿ok? Entonces, por eso, que como consecuencia, se va a generar una traducción incorrecta. Si tú te tomas el tiempo de antes de darle enter en traducir a otro idioma y verificar los puntos, la coma, los puntos y comas, todos los signos de puntuación, todo lo relacionado a la gramática, vas a darte cuenta que vas a tener una traducción importante. ¿Esto en qué te va a ayudar? Que cuando comiences a intercambiar correos con tus clientes, te puedes soportar en esta información. ¿Ok? Entonces, nunca tengas miedo, chicos, de empezar algo simplemente porque no conoces el idioma. Lánzate, ¿ok? Pero siempre usa esta herramienta, como te digo, asegurándote que efectivamente, pues, la gramática básica de nuestra lengua que manejamos en Perú, ¿ok? Justamente, pues, sea correctamente usado. Veracidad de la información, ¿ok? Cuando nosotros de alguna otra manera empezamos a trabajar con algún proveedor, vamos a tener que comenzar a intercambiar información, ¿ok? Y esta información va a tener que ser clara y precisa. ¿Por qué? Porque ya hay una barrera muy grande, que es la que hemos hablado, que es es el idioma. Pero lo más sencillo que tú siempre tienes que hacer es, ante una duda, ante no saber qué es lo que vas a recibir o si lo que vas a recibir es el pack completo que tú quieres, tienes que usar los Incoterms. No negocies temas logísticos con otros términos que no sean con Incoterms, chicos. He visto algunos que dicen Incoterm FOC y asumes el costo, no sé, del THC en origen, import cost en destino. Entonces, siempre solamente enfócate en cotizar básicamente con los Incoterms. Con eso ya tienes más que seguro. Ya no hay, al usar los Incoterms ya evitas ese riesgo de que se pierda información al momento de querer interpretarlo tu proveedor. El tiempo de entrega. Este es un tema muy grande y es uno de los principales cuellos de botella. La fecha estimada no siempre es la fecha real. Por lo tanto, si tú esperas recibir una carga en agosto, no importa, pues en julio. Trata dentro de lo posible. Y si es una carga seca que de pronto puedes almacenarla por un mes, trata de comenzar a importar a partir de mayo para que la carga llegue dentro de ese tiempo posible. Recuerda que no solamente hay demoras aquí en origen, en destino, ¿ok? Sino que también hay demoras por actos de Dios. Puede ser que haya eh, tormentas, haya marea alta, haya lluvias torrenciales, de pronto en algún puerto de destino que no permita atracar una nave, que hayan problemas políticos, de repente que existan huelgas en algunos puertos de conexión. Entonces, definitivamente el tiempo de entrega siempre va a ser un aproximado, más no necesariamente se va a cumplir como tal. Por ejemplo, ahorita en los tiempos de tránsito del Asia o con dirección al Asia están siendo pues más que afectados por el tema de la congestión, de la falta de reposicionamiento de contenedores a nivel internacional. Los tiempos de tránsito por el Asia están más que complicados. Entonces, siempre tenemos que importar con el tiempo necesario, ¿ok? Otro punto, otro cuello de botella al que nos enfrentamos es la poca capacidad o la demora que tiene en respondernos nuestros proveedores. Y esto sucede generalmente, ¿por qué? Porque no siempre el proveedor con el que contactamos también se sabe comunicar correctamente. Ellos también pueden tener problemas con el idioma inglés, por ejemplo. Entonces, siempre trata de reordenar tus horarios
Y para que esta diferencia en el tiempo de la demora se acorte, trabaja, por ejemplo, si sabes que ellos responden generalmente en las noches, cambia tus horarios de trabajo y ponte a enviar correos en las noches, por ejemplo. ¿Para qué? Para que tengas respuestas en la mañana siguiente. ¿Ok? Esa es la forma como la que tú tienes, o sea, tienes que encontrar soluciones. Son cosas muy simples, pero tenemos que irnos dando cuenta de esos detalles. Lo mismo con el tema de las muestras, ¿ok? Queremos trabajar muestras. eh, Tratemos de enviar los correos en las noches para que al día siguiente, al despertarnos, tengamos respuesta. Trabajamos otra vez durante el día, en la noche enviamos nuestros comentarios, los clientes nos responden esa noche y al día siguiente ya tenemos otra vez las respuestas y así podemos hacer que la comunicación sea fluida. ¿Ok? Si solamente vamos a pensar que en el comercio exterior nos vamos a tener que dedicar solamente en el día, vamos a responder los correos en el día, al día siguiente vamos a tener una respuesta, vamos a responder en el día, y vamos a trabajar solamente en las mañanas y tardes, vamos a generar un lapso de respuesta de diferencia de 24 horas, lo cual nos quita a nosotros fluidez en la comunicación. Entonces, siempre aconsejo que en el comercio exterior, aquellos que nos dedicamos a la importación, o reordenemos nuestros horarios y nos acostumbremos a dejar los mensajes en las noches para el día siguiente tener las respuestas. Ok, entonces el tema de los permisos certificados es un tema que básicamente hemos trabajado que tiene que ver mucho con la factura. ¿Ok? Pero este punto lo vamos a ir tratando a más detalle en las siguientes sesiones. Entonces, hoy lo que hemos hecho, chicos, básicamente es atacar cuáles son los principales problemas comunes, pero que muy poco a veces lo tocamos y si los tocamos no le damos solución. Entonces, espero que muchas de estas ideas que les he compartido les sirva a ustedes para que lo puedan aplicar en su día a día. Ok, chicos, entonces recordarles que con esto hemos cerrado la sesión. Nuestras clases son los días lunes y martes de 10 a 11 de la noche. En este mes de marzo, las clases se mantienen en ese horario, así que pues los espero estos 2 días a la semana para poder compartir nuestras experiencias. Le dejo información que quizás les suene relevante para aquellos que están interesados en algún asesoramiento empresarial. De pronto están proyectando importar algún producto en específico. Entonces, les va a permitir un asesoramiento, encaminar mucho más a detalle estos puntos. ¿Ok? Con esto hemos terminado la sesión. Muchas gracias, Richard, por la información brindada, por tu mensaje, básicamente, gracias a ti. Gracias a ti, Eric, también por la información que nos compartiste, ¿ok? Tu participación fue muy relevante con el tema de la mención del express release. Gracias, Katy. Gracias en general a todos ustedes, chicos. Y nos estaríamos, pues, encontrando en la siguiente sesión. Les recomiendo un tema para ser más interactivo. Traten de cambiarle los nombres o coloquen sus nombres a los usuarios a los usuarios del Zoom que ustedes vienen usando. ¿Ok? Para poder tener una mayor interacción, conocerlos un poquito más. Algunos nombres salen con códigos, con el nombre de la marca del celular. Entonces, eso no nos permite interactuar tanto. Ok, chicos, entonces nos estamos encontrando el día de mañana y espero pues que puedan descansar. ¿Ok? Listo, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bendiciones.